Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Teddy Alejandro Moreira Vélez. En esta ocasión voy a presentar lo que es un ejercicio de la práctica 4 en el que se basa en la comunicación mediante sockets UDP en Java. Está programado en el lenguaje Java. Bien, para este ejercicio se utilizarán dos clases .java. En este caso, la parte del cliente y la parte del servidor. La programación de la parte del servidor contendrá todo lo que es necesario para que la parte del servidor funcione como tal y haga pueda recibir y enviar mensajes a los clientes que se conecten a través de este. Entonces, lo primero, vamos a aplicar la programación del servidor.java. Primero tenemos lo que es el package TP4, lo que significa que hace referencia al paquete que estamos utilizando. Y en este caso se van a importar en primer lugar todas las librerías necesarias para poder manejar los datagramas en la parte de la clase de servidor. Entonces, primero se comienza importando la IO exception, input output exception, que es para manejar, es una librería que se usa para manejar las excepciones de entrada y salida de datos. El siguiente se importa lo que es el datagram packet, que son el datagram packet y el datagram socket se usan para definir los sockets para poder manejar los datagramas que vayan entrando al servidor. El inet address sirve para tomar la dirección que viene desde el cliente, la dirección IP que viene desde el cliente. Luego está el socket exception, que es también para manejar excepciones de los que vaya a tirar por algún error los sockets. Y luego tenemos el login level y el login logger, que nos van a servir para mostrar un mensaje nos van a servir como complemento para mostrar un mensaje en caso de que ocurra un error en el try catch. Ok, siguiente se va a definir la clase servidor. Dentro de la clase servidor se va a definir el método main, que es donde se va a ejecutar todo el código. Ahora, primero, dentro de main se define la constante puerto, que va a mantener el puerto al que se va a conectar el servidor, donde va a funcionar el servidor. Entonces, ahí va a ser el puerto va a ser 5000. Y luego se define una variable buffer, donde se van a almacenar los datos recibidos y los que se van a enviar del servidor. En este caso de new byte de 1024 bytes, y después viene un try catch para manejar excepciones, cualquier excepción que ocurra dentro del código. Entonces dentro del try se va a definir, se va a imprimir por medio de consola lo que es iniciado el servidor UDP. Luego se va a crear el socket con el datagram socket UDP. Se están creando por medio de esta variable el socket para la comunicación, para hacer posible la comunicación. Y se le está pasando el puerto al que se deben conectar. Luego se inicializa un bucle true, que esto lo que va a hacer es que el programa del servidor, la clase del servidor, se ejecute constantemente. Entonces, mientras se ejecuta constantemente, se puede ejecutar la clase cliente para enviar solicitudes al servidor. Entonces es esencial que primero se ejecute el servidor y se mantenga en constante ejecución, que no se trabe, para que el cliente pueda conectarse al servidor. Entonces, y dentro del bucle true, dentro del bucle while, va a hacer las distintas operaciones que tenga que hacer con el cliente. Entonces se va a iniciar, se prepara una respuesta con el datagram packet petición, donde se va a pasar el buffer y la cantidad de datos, la cantidad de bytes que tiene el buffer. Entonces, a partir de aquí se está inicializando como quiera la comunicación. Se está iniciando la comunicación y la siguiente línea es cuando el servidor va a comenzar a escuchar que un cliente se conecte y va a comenzar a escuchar si se recibe algún datagrama desde el cliente. Entonces, una vez que se reciba un datagrama desde el cliente, comenzará a ejecutar el resto de líneas. Entonces, primero se recibe una petición y ahora se imprime por consola que se recibió la información del cliente. Esto se va a imprimir en el servidor.
para tener así como la constancia de que se está recibiendo datos en el servidor. Entonces se recibe la información del cliente, eso se va a imprimir por consola. Ahora se convierte lo que se recibió desde el cliente en una cadena para ser luego impresa por pantalla dentro del servidor, en la consola del servidor. Y o sea, toda la data que se recibió de parte del cliente se va a guardar en una variable, que esta variable se va a mostrar en la consola del servidor para ver si todo está funcionando por el lado del servidor. Entonces, la siguiente parte, de aquí nos pasamos a la parte de int puerto cliente. Aquí se va a obtener lo que es el puerto del cliente y la dirección del cliente con las funciones getPort y getAddress. Entonces ahí se van a ingresar los datos en estas variables. Y aquí aparece el inetAddress, que ya fue importado anteriormente, que es un tipo de dato para guardar direcciones de IP, direcciones de donde se está enviando la información. Estos dos datos, como ya lo dije, vienen de parte del cliente. O sea, se va a obtener a partir de la petición que el cliente mande al servidor, se va a obtener lo que es el puerto y lo que es la dirección del cliente que está enviando. Entonces, ahora se define una variable mensaje con el mensaje que va a enviar el servidor al cliente. Se va a guardar en el buffer. Lo primero que se hace es que el mensaje se lo convierte en bytes. Se obtienen los bytes del mensaje y eso se guarda en el buffer. Como siguiente línea viene lo que es la respuesta. Se inicializa o se crea la respuesta que se va a enviar al cliente. Entonces, para esto lo que hace es crear un nuevo datagram packet con los datos que están guardados en el buffer, que en este caso es el mensaje convertido en bytes. Se va a obtener la cantidad del buffer y luego se va a pasar para poder relacionar a dónde se va a enviar ese mensaje. Se va a pasar lo que es la dirección y el puerto del cliente. Entonces, estos dos datos son necesarios para saber a dónde se va a dirigir el mensaje, a qué computadora va a llegar el mensaje. Y la siguiente parte es una impresión por consola de que ya se envió la información al cliente. Eso nos va a dar una constancia de que el servidor ha enviado correctamente los datos al cliente. Y bueno, al final se envía al cliente. El socket udp.send envía la respuesta, ya con este método se envía la respuesta a la parte del cliente. Y bueno, para finalizar tenemos dos catch. Uno que maneja la sección de los sockets y otro que maneja la sección de entrada y salida. Entonces, en el caso de que haya uno de estas dos excepciones, se van a manejar y se van a imprimir, se van a tener, o sea, se van a como imprimir por medio de logs lo que sucedió, o sea, cuál fue, qué tipo de excepción envió, qué mensaje en la excepción envió. Y se va a hacer con el level severe, que significa que es por gravedad. Si en el caso de la excepción fue grave, se va a enviar y se va a guardar como un log. Y bueno, pues esa sería la parte del servidor. Ahora pasemos a la parte del cliente. Primero comenzamos referenciando el paquete en el que estamos trabajando, para luego empezar a importar cada una de las librerías necesarias para realizar el proceso de parte del cliente de envío y recepción de datagramas del servidor hacia y desde el servidor. Entonces, primero se importa la librería de IOExceptions para manejar excepciones de entrada y salida de datos, el datagram packet y datagram exception, datagram packet y datagram socket para crear los datagramas y manejar el uso de datagramas dentro del cliente. Luego el inetAddress para que sea como un tipo de dato que pueda guardar direcciones IP. Y socket exception, que son para manejo de excepciones por parte de que vengan de parte del socket, por si algún error ha ocurrido con la comunicación con el socket. El unknown host exception, en caso de que es una excepción en caso de que ocurra que no se reconoce el host al que se está conectando. Luego tenemos el Java util login lever y el login logger, que estos son para enviar un mensaje en forma de consola, en la consola, es para enviar un mensaje en caso de que ocurra alguna de estas excepciones. Ya luego se van a ver en el catch del try catch. Entonces,
Lo que sigue es la creación de la clase cliente. Dentro de la clase cliente se inicializa el método main, en donde se va a ejecutar el código. Va a ser el primer método donde se va a ejecutar todo el código. Y dentro de main primero comenzamos definiendo la constante, inicializando la constante del puerto del servidor, en este caso que es 5000. Y luego se comienza, se define y se inicializa el buffer, donde se van a almacenar los mensajes que van a enviarse y recibirse de parte, se van a enviarse al servidor y se van a recibir de parte del servidor. Entonces se crea con un buffer de 1024 bytes. Y la siguiente parte es la declaración del try catch. El try catch para manejo de errores. Entonces dentro del try se va a comenzar a programar todo lo necesario para enviar los datagramas y recibir datagramas. Ok. Primero se inicializa una variable dirección servidor, en donde va a tomar la dirección. Se va a tomar por el nombre del servidor que se está ejecutando, en este caso en localhost. Se va a convertir en una dirección IP para ser guardado en la parte de dirección servidor, de la variable de dirección servidor. Y luego comenzamos definiendo el datagrama, el socket de datagrama, o el datagram socket, donde el cual va a ser necesario para realizar la comunicación. Entonces aquí comienza a inicializarse. Y luego en la siguiente parte se guarda un mensaje por cadena, en este caso hola mundo desde el cliente, en tipo cadena, y ese mensaje se lo convierte en bytes para poder ser almacenado en el buffer. Una vez que es almacenado en el buffer, ya podemos hacer la pregunta al servidor, y aquí se crea un datagrama para ser enviado al servidor. Entonces, lo primero se crea de esta forma: se usa la clase DatagramPacket para poder almacenar lo que está dentro del buffer. En este caso, el mensaje que hemos convertido a bytes se almacena en el buffer. También se almacena la cantidad de bytes que tiene el buffer hasta ahora almacenado, y la dirección del servidor a donde nos vamos a conectar, y el puerto del servidor también a donde nos vamos a conectar. Una vez teniendo todos esos datos dentro de pregunta, de la variable pregunta de tipo DatagramPacket, vamos a enviarlo con el método send, y antes de enviarlo se va a imprimir por consola del cliente lo que es el mensaje envío el datagrama, y luego se hace el envío con el método send de socket UDP. Se hace el envío de lo que es el datagrama de pregunta. El DatagramPacket lo que hizo fue crear un datagrama con todo lo necesario para ser enviado al servidor, con la dirección del servidor, el puerto del servidor y el mensaje que se va a enviar al servidor, y la cantidad de bytes que contiene el mensaje, para luego ser enviado por el método send al servidor. Ese datagrama es enviado al servidor, y luego se prepara una respuesta. Una vez que se ha enviado al servidor, se prepara una respuesta, también mismo en este caso también mismo de DatagramPacket, tipo clase DatagramPacket, en donde se va a almacenar, en donde se va a poner como parámetros el buffer y la cantidad de bytes que tiene el buffer. Y en este caso ya se está creando aquí el datagrama de petición. Ahora, la siguiente parte, socket receive, va a esperar hasta que el servidor envíe una respuesta. Una vez que el servidor envía una respuesta, se obtiene de tipo datagrama, y en este caso se está usando la petición para almacenarlo en tipo datagrama, y ya que tiene el receive, ya que tiene el recibido, puede notificar por medio de consola que recibió la respuesta. Ahora, dentro de la variable mensaje se va a guardar como un mensaje en tipo cadena. El datagrama se va a convertir en tipo dato, y eso se va a convertir se va a obtener el dato del datagrama, y eso se va a convertir en tipo cadena para ser enviado para ser almacenado en la variable mensaje, y luego esta variable va a ser impresa por consola. Y una vez que se haya completado la comunicación, ya es posible cerrar el socket por medio del método close de socket UDP. Y en la siguiente parte vamos a
Ya luego de salir del try vamos a manejar cualquier tipo de error. En este caso el socket exception. En caso de que haya ocurrido algún problema con el socket. En caso de que no se conozca el host al que nos estamos comunicando, va a tirar una excepción, un host exception. Y en caso de que haya un problema con las entradas y salidas, también eso se va a manejar. Y pues cada una de las excepciones tendrán un mensaje distinto para cada una de las excepciones. Aunque, bueno, en este caso, ambas se manejan de la misma manera, pero obviamente cada una tiene un mensaje diferente guardado en la variable EX, donde es como un mensaje para decir qué tipo de error fue lo que sucedió, Lo primero que hay que ejecutar es la parte del servidor, porque es lo que va a estar en constante comunicación, es lo que va a estar en constante ejecución. Entonces es la parte en donde se va a recibir y enviar datos. Así que vamos a ejecutarlo. Y ahora se ha iniciado, aquí sale un mensaje que se ha iniciado el servidor UDP. Y luego nos vamos a pasar con el cliente. El cliente va a hacer, cuando yo lo ejecute, lo que va a hacer el cliente es que va a enviar datagramas de petición al servidor, y el servidor va a devolver una respuesta. Entonces vamos a ejecutarlo. Para esto tengo que en esta parte de acá darle clic derecho y run file. No está en la parte del cliente, en la parte del servidor. Sí, esta es. Ya. Y ya está. Esta parte es del cliente. Se envió el datagrama, recibo la respuesta. Hola mundo es el servidor. Vamos a ver cómo ocurrió este proceso dentro del servidor. Y primero lo que nos había salido como mensaje anteriormente, que se ha iniciado el servidor UDP. Aquí recibe la información de parte del cliente. Recibe lo que es hola mundos del cliente, que se envió acá. Hola mundos del cliente. Lo recibe, lo imprime y luego envía la información al cliente. Y esto es lo que recibe acá. Hola mundo desde el servidor. Lo que se envió acá en el servidor. Hola mundo desde el servidor. Aquí está. Y bueno, eso ha sido el trabajo eso ha sido la tarea de envío de la comunicación por medio de datagramas entre cliente y servidor.